Sí, yo creo que ha sido una etapa buena para mi vida, ¿no? Yo creo que es un honor para quien quiera su tierra poder representar los intereses de la ciudad e intentar mejorar la ciudad, ¿no? Evidentemente habremos cometido posiblemente errores, siempre han sido errores que no han sido intencionados y que nosotros siempre hemos puesto como el horizonte de nuestra acción política el interés general y mejorar la calidad de vida de Ceuta, ¿no? En octubre, Mohamed Ali dejará la política como ya es sabido, casi 2 décadas de oposición, en algunos casos frustrante, como él mismo ha dicho, salpicadas de errores y de lo que considera su principal aportación a la acción política, conseguir que ésta se vertebre sobre el concepto de convivencia. Una trayectoria en la que irrumpió el caso en Vicesa, que le situó como investigado, pendiente de sentencia. Ali ha defendido hoy aquí su absoluta inocencia. Lo que es categórico es que la justicia se pronunciará. Buenas noches, noticias en la televisión pública. El Consejo de Ministros aprueba un plan de choque para rebajar la factura mensual de la electricidad al menos un 22% hasta el final del año. Junto con medidas estructurales, permanentes, con medidas sociales. Adoptamos también medidas coyunturales, una capacidad de respuesta rápida ante situaciones imprevistas. Esto lo hacemos hoy con medidas sociales, fiscales, ambientales. El Gobierno de la ciudad tiene la intención de privatizar el Centro de Menores de La Esperanza. Eso aseguran los representantes sindicales tras el encuentro mantenido esta mañana. Nosotros vamos a estar en contra de manera frontal y contundente con que se privatice este servicio, igual que lo haríamos con cualquier otro de la ciudad, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y no descartamos llevar adelante cualquier tipo de medida que posibilite que esa privatización no se lleve a cabo. Y buena noticia para los cofrades, la mejora de la situación epidemiológica ha llevado al Obispado de Cádiz y Ceuta a levantar la prohibición sobre los actos de culto externos. Esto supone el regreso de las procesiones, así como de los rosarios de la Aurora o de los Vía Crucis. Días antes de que se anuncie oficialmente la convocatoria del Congreso de Refundación de Caballas, su todavía líder, Mohamed Ali, ha visitado nuestra televisión. En octubre dejará su responsabilidad en el partido, su escaño en la Asamblea, para convertirse en un ceutí más. Ali ha hecho balance de sus casi 20 años en política y deja claro que solo desde la unidad de todos los partidos podrán lograrse los retos que Ceuta tiene pendientes para su futuro. Mohamed Ali se va del todo. La asamblea de refundación de su partido supondrá el adiós de una persona que ha estado casi 20 años en política. Sí, yo creo que la persona que dirija, o en este caso coordine, tenga la coordinación general del proyecto político de la de Caballas, el que va a surgir después de la refundación, debería también ostentar la portavocía en la asamblea. Al hacer balance, Mohamed Ali reconoce algunos errores. Muchas veces han podido venir motivados o por la inexperiencia al principio, también han podido venir motivados por cierta impotencia o frustración. Tengan ustedes en cuenta que nosotros, en mi caso, ¿no? Mis casi 20 años de política son 20 años de oposición, ¿no? Y muchas veces la oposición era contra mayorías no absolutas, sino absolutísimas, ¿no? Pero el todavía líder de Caballas también tiene en su haber algunos logros de los que se siente especialmente satisfecho. Haber conseguido que la multiculturalidad, la convivencia, sea el eje de la acción política. En cuanto a su imputación en el caso en Vicesa, recuerda que la justicia dejará bien clara su inocencia en todo este asunto. En cualquier caso, reconoce que lo ha pasado muy mal ante el escarnio público. Los días posteriores a la detención del caso en Vicesa había pintadas en las puertas de mis padres, ladrón, corrupto, etcétera. Yo me he tenido que ir de sitios que estaba comiendo con mis hijos. A mí se me ha insultado estando andando por el Monte Hacho. Por último, Mohamed Ali recuerda que Ceuta tiene desafíos de futuro muy importantes y que deben ser abordados desde la unidad. La españolidad de Ceuta, que es incuestionable, las nuevas relaciones con Marruecos y la frontera, el nuevo régimen económico y fiscal, el modelo económico de Ceuta, las bases de la convivencia. Yo creo que esto tiene que estar al margen del debate político.
Es el mundo al revés. Eso opina Mohamed Ali respecto de las declaraciones de los miembros de Vox, las que se realizaron este lunes, apuntando a una campaña de hostigamiento contra su formación política. El aún líder de Caballa señala que son precisamente los diputados de Vox los que afirman no querer saber nada del resto de grupos. En cualquier caso, Ali hace autocrítica y entona también su mea culpa. Primero la autocrítica. Yo creo que nosotros en algún momento hemos podido caer en las provocaciones y hemos contribuido a esa crispación, y creo que esto tenemos que corregirlo desde ya, ¿no? Yo creo que ante las provocaciones, ante las difamaciones, es difícil dar con la tecla, es difícil dar con la tecla, ¿no? Uno no sabe si contestar, uno no sabe si hacer cordones sanitarios, como se está diciendo, pero yo creo que hay una fórmula que se ha utilizado en el último pleno después de otro incidente, ¿no? Y es que evidentemente tú no puedes evitar que estas personas y este grupo político en concreto diga las cosas que dicen, pero sí puedes evitar que eso suponga un follón en el pleno, ¿no? ¿Y cómo lo evitan, no? Evitando el debate. El gobierno local tiene la intención de privatizar el centro de menores La Esperanza. Esto es, al menos, lo que aseguran los representantes sindicales de UGT, Comisiones Obreras y CESIF, asistentes a una reunión mantenida esta mañana con la jefa del área de menores, el director general y el de Recursos Humanos. La consejera responsable de este área, Mabel Deu, no ha asistido. Como han oído en los titulares, los sindicatos se oponen frontalmente. Nosotros vamos a estar en contra de manera frontal y contundente con que se privatice este servicio, igual que lo haríamos con cualquier otro de la ciudad, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y no descartamos llevar adelante cualquier tipo de medida que posibilite que esa privatización no se lleve a cabo. El León Mendellán nos dice que ellos tienen tomada la decisión de privatizar la Esperanza. Nosotros, los sindicatos, nos hemos opuesto, no estamos de acuerdo, el personal tampoco, el personal quiere seguir trabajando en la Esperanza con unos medios más dignos, y en resumidas cuentas, como esta decisión suponemos que la tiene que tomar o bien el Consejo de Gobierno o el Pleno, ha quedado Mendellán en mañana decirnos algo. Como saben, ya han sido escolarizados grupos de menores marroquíes cuyo retorno a su país fue paralizado por la justicia. Precisamente el BOE ha publicado hoy la resolución por la que se dictan instrucciones para el funcionamiento con carácter excepcional y temporal de 17 aulas de primera acogida, evaluación e inmersión lingüística para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Las aulas se reparten en 5 centros públicos de educación secundaria. Esta resolución tiene por objeto autorizar el funcionamiento de 17 aulas de primera acogida, evaluación e inmersión lingüística en la etapa de educación secundaria obligatoria, con carácter temporal durante el curso 2021-22 y para alumnos entre los 12 y 17 años recién incorporados al sistema educativo, con desconocimiento del idioma o desfase curricular grave. Su fin es proporcionar los apoyos necesarios que permitan evaluar la situación y nivel de competencia curricular de cada menor y proporcionarles un nivel mínimo de competencia lingüística en lengua castellana, garantizando su adecuada incorporación al sistema educativo. Será de aplicación en el Instituto Avila, el Almina, el Clara Campoamor, el Luis de Camoens y el Siete Colinas. El apoyo educativo al grupo de alumnos será realizado por maestros preferentemente con la especialidad de educación primaria. Cada instituto en el que funcionen las aulas contará con medio cupo de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, medio cupo de profesor técnico de servicios a la comunidad, un cupo de orientación y medio cupo de profesor de educación secundaria para la coordinación del equipo docente de las aulas. A medida que los menores se incorporen a grupos ordinarios, se podrán adoptar las medidas destinadas a atender a alumnos extranjeros que se incorporen por primera vez al sistema educativo español, con desconocimiento del castellano, y las previstas para alumnado en situaciones de desventaja educativa, destinándose a este fin la dotación del profesorado. La diputada por Ceuta, Teresa López, ha confirmado que la oficina de asilo del Tarajal se encuentra colapsada por el incremento exponencial sufrido en julio de solicitudes de protección internacional. Hasta 1.469 solicitudes frente a las 517 registradas a mediados del mes anterior, según los datos facilitados por el Gobierno central a preguntas de la parlamentaria ceutí.
De las casi 1.500 solicitudes de asilo, estamos hablando de un incremento superior al millar en poco más de un mes, 1.153 han sido admitidas a trámite. La mejora de la situación epidemiológica ha llevado al Obispado de Cádiz y Ceuta a levantar la prohibición sobre los actos de culto externos. Ha sido una decisión tomada junto a los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla, a la que pertenece Ceuta. Esto supone, si la situación no empeora de nuevo, el regreso no solo de las procesiones, sino también de los rosarios de la Aurora o del Vía Crucis. Recordar que la Semana Santa lleva 2 años sin celebrarse a consecuencia de la pandemia. En este sentido, y pese a que el decreto de la ciudad entró en vigor la semana pasada y cuenta con 15 días hábiles, el gobierno local ya se plantea rebajar y relajar sobre todo las medidas restrictivas de cara al próximo texto normativo si se consolida la mejoría de la pandemia en nuestra ciudad. Bueno, en eso estamos siempre trabajando, en la relajación de medidas a medida que la situación epidemiológica lo permita. El objetivo, evidentemente, de este gobierno son 2. Uno, preservar la salud pública, eso como número 1, pero por otro lado también mantener y permitir que las actividades económicas se desarrollen lo mejor posible. Entonces, en cuanto tenemos una oportunidad de poder relajar medidas, las relajamos. Este martes la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 225 casos por 100.000 habitantes. Hoy han sido notificados 14 nuevos positivos, mientras que los curados también son 14. Desciende el número de personas hospitalizadas de 11 a 10, hay 5 personas en planta, 4 en urgencias y 1 en UCI. También hay 401 personas en aislamiento y 225 son los casos activos. Y aunque llevemos solo 3 días de clase, ya hay algunos grupos cerrados en los centros educativos ceutíes. Vemos cómo está afectando la pandemia en la educación local. Estos son los datos facilitados por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación. Se reparten entre los docentes y el personal no docente. El personal docente positivo, en este caso en COVID, es 1, se ha registrado un caso. Personal docente en aislamiento son 2 los casos. En cuanto al personal no docente, los positivos son 11 y en cuanto al personal no docente en aislamiento se registran 13 casos. Los alumnos, también los positivos, se han notificado 34 casos y 124 los alumnos que están en régimen de aislamiento. Los grupos cerrados por positivo, aquí lo tienen, son 2. Estos son los datos actualizados por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación con relación a la incidencia de la pandemia en el ámbito docente. Y el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Julián Domínguez, opta por hacer una vida lo más normal posible, siempre y cuando no se disparen las cifras de incidencia. Eso sí, recomienda seguir con las medidas preventivas y evitar aglomeraciones y viajes que no sean necesarios. Julián Domínguez afirma que en Ceuta vamos bien porque a pesar de tener bastante incidencia no tenemos gravedad. Para la temporada de otoño-invierno que se avecina recomienda prudencia basada sobre todo en el uso de la mascarilla, la vacunación de COVID y gripe y mantener la higiene de manos y evitar aglomeraciones y viajes que no sean imprescindibles. Tenemos la mortalidad más baja que ha ocurrido en todas las ondas epidémicas. Tenemos también un número de casos de hospitalizados inferior, no mucho más inferior que en otros, y por supuesto tenemos los ingresados, pues solamente un 30% son vacunados y siempre con factores de riesgo adicionales. Domínguez señala que tenemos que tender a una situación de vida lo más normal posible, siempre y cuando las cifras de incidencia no se vuelvan a disparar. Con respecto a la tercera dosis, el jefe del Servicio de Epidemiología cree que para personas de edad avanzada e inmunodeprimidos es un acierto, ya que reduce el nivel de gravedad y transmisibilidad. Lo más importante es vacunar desde un punto de vista del escenario global, mundial, vacunar a países
que todavía no tienen ninguna dosis, porque esos países nos pueden crear unas variantes que luego no puedan ser atacadas por la vacuna de forma adecuada. El miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva cree que si se siguen cumpliendo las medidas preventivas en los centros escolares, la jornada lectiva de 5 horas no debe suponer ningún riesgo. Si con 15 niños y con 3 horas no tuvimos brotes epidémicos, brotes escolares, ¿por qué vamos a tenerlos con 30 niños y 5 horas? Cuando el tiempo de contacto estrecho que se determina para el contagio son 15 minutos. Hubiéramos tenido muchos brotes en los colegios y en los centros educativos si eso hubiera sido así. En cualquier caso, no hay que bajar la guardia en ningún momento. Así de tajante ha sido el consejero de Sanidad al recordar que hay muchas personas que no usan mascarilla cuando no se pueden guardar las distancias de seguridad. Cualquier descuido puede hacer que el virus nos atrape. No hay que bajar la guardia, eso es así. Es verdad que la normativa estatal pues estableció el no uso de mascarilla en la vía pública siempre y cuando se guarde las medidas de seguridad. Por tanto, las personas que no la usen en la vía pública sí que tienen que estar alerta de no estar en contacto en aglomeraciones con otras personas. En ese caso, lo que se exige y lo que se recomienda, evidentemente, es ponerse la mascarilla. Por tanto, hay que tener en cuenta todas estas situaciones y hay que evitar las aglomeraciones, eso es lo fundamental. A partir de ahí, si te encuentras en un espacio público sin nadie, pues evidentemente la normativa permite quitarte la mascarilla. La ciudad autónoma ha suscrito este martes una póliza de crédito por importe de 30 millones de euros con Cajamar. Con un plazo de amortización a 10 años, su finalidad es financiar inversiones reales, transferencias de capital, activos financieros. Cajamar realizó la mejor oferta de entre las entidades financieras que se presentaron al procedimiento de licitación. Esto supone para el Gobierno de la ciudad una prueba de la solvencia de la institución autonómica y de la seguridad que genera. El Gobierno central ha aprobado este martes un plan de choque que rebajará la factura mensual de la electricidad un 22% hasta final de año. Se minorará temporalmente el exceso de retribución de las eléctricas por los precios internacionales del gas. Además, se rebaja el impuesto de la electricidad y se prolonga la suspensión del impuesto a la generación hasta fin de año. Además, también se destinan 900 millones adicionales de las subastas de CO2. Igualmente, se limita la subida de la tarifa regulada del gas natural para las familias y las pymes. Por último, la creación del suministro mínimo vital prohibirá el corte del servicio por impago durante 6 meses adicionales a los 4 ya existentes. De hecho, esta no es la primera medida de protección de los consumidores energéticos. Hemos ampliado nuestra base con ampliación del bono social eléctrico, con la creación del bono social térmico, con el escudo social que ha funcionado durante los meses de pandemia. Pero este es el objetivo más importante del plan de choque del decreto ley que adoptamos hoy. Una transformación que está generando en estos momentos, o que está sufriendo en estos momentos, las distorsiones de un mercado internacional complejo en el que se produce un desajuste muy importante entre oferta y demanda de gas natural, pero que no puede afectar a los consumidores en su vida cotidiana o a la actividad económica en un momento tan sensible, tan importante de la recuperación. Por eso, junto con medidas estructurales, permanentes, con medidas sociales, adoptamos también medidas coyunturales, una capacidad de respuesta rápida ante situaciones imprevistas. Esto lo hacemos hoy con medidas sociales, fiscales, ambientales. Y el MDIC ha criticado la renovación que el Gobierno de la ciudad ha anunciado en la concesión de la ITV, empresa que alega pérdidas económicas por la inactividad de la pandemia, y un compromiso con Ceuta traducido en la apertura de una nueva línea en el puerto, cosa que el partido de Fátima Ahmed atribuye a una pésima gestión del servicio que originaba grandes colas en el Tarajal.
MDIC habla de trato de favor de esta empresa monopolista al gobierno de la ciudad al no cobrarles las inspecciones de su flota de vehículos. Finalmente, esta formación localista denuncia que los precios de las inspecciones son abusivos. Comparándolos con Melilla, las diferencias van desde los casi 10 euros en las motocicletas hasta los 15 euros en los vehículos diésel. Open Future de Telefónica ha abierto hoy la segunda CAL Open Future España en busca de las mejores startups de base tecnológica que desarrollen en cualquier punto del país. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 14 de octubre. Se busca a jóvenes con proyectos que quieran revolucionar industrias tradicionales a través de nuevas tecnologías. Esta segunda convocatoria contará con 3 espacios para el emprendimiento localizados en Talavera, Extremadura y Ceuta. El director del Parque Marítimo del Mediterráneo nos ha explicado que está en proyecto convertir esta obra póstuma de César Manrique en bien de interés cultural. Para ello contará con el apoyo de la Fundación del Genial Artista Canario. El presidente de la Sociedad Parque Marítimo del Mediterráneo es conocedor del interés por declarar BIC a este entorno obra de César Manrique, iniciativa que requiere una serie de trámites y documentación para validar tal consideración. Pensar en declarar el parque marítimo como bien de interés cultural. Esto evidentemente pues requiere de su documentación y de sus aprobaciones. En ello estamos trabajando también de la mano un poco de la Fundación, y el único fin, sobre todo aparte del reconocimiento, es que un bien declarado BIC te permite mantener la obra en el tiempo, es decir, no por ningún capricho, es por decirlo de alguna manera político, ni porque alguien se invente de pronto algo, es decir, en el momento que te declaras BIC, la obra ya tiene una protección legal que no permite hacer cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Es decir, nosotros... Respaldo y tirón para la propia ciudad si contara con un bien de interés cultural más, que en este caso tendría el apoyo de la Fundación César Manrique, que vela por mantener y preservar la obra original del artista canario. Iremos de la mano y se les solicitará, llegar el momento, el informe preceptivo que sea del vínculo de alguna manera que tenemos con esa fundación. Ellos son los primeros interesados en mantener toda la obra que en su momento realizó el genial artista canario César Manrique. Y por supuesto no porque estemos en Ceuta y estemos tan lejos en Lanzarote no se preocupan de esta obra, ¿no? Es decir, siempre y cuando, vuelvo a repetir, nosotros mantengamos la obra en sus orígenes o por lo menos lo más cercano posible, ¿no? Como recordarán, el pasado mes de agosto les contamos las intervenciones de los bomberos en varios incendios en las inmediaciones de la urbanización La Colina. Estos días, personal de la Consejería de Medio Ambiente está sacando los restos de vegetación y residuos para establecer una zona de cortafuego hacia las viviendas y el CETI. Antonio López, controlador de montes de la Consejería de Medio Ambiente, señala que están llenando camiones de una capacidad de 6.000 kilos aproximadamente. Se trata de material combustible que puede poner en peligro a los vecinos de la zona de La Colina. Al haber aquí tantísima masa forestal, corrían peligro los vecinos, como ya ocurrió en los 2 incendios que hubieron aquí, y entonces lo que hemos hecho ha sido una faja de cortafuego a lo largo de todo lo que es el margen del arroyo, a derecha y a izquierda, el máximo que hemos podido hacer, porque aquí hay unas características en esta zona, porque si retiramos demasiada vegetación, nos encontramos con el problema que cuando venga la lluvia, se puede llevar toda la tierra hacia abajo, y entonces tenemos que dejarlo de la mejor manera posible, que no podamos afectar tampoco en caso de lluvia. Las tareas que se están llevando a cabo son podar y desbrozar sin posibilidad de usar herbicidas, ya que podrían ser arrastrados por las lluvias y llegar al mar. El objetivo es establecer una zona de cortafuego. Tenemos aproximadamente aquí unos 10-15 metros en alguna zona y aquí tenemos unos 15, 20, 25 metros hacia la otra zona. Es decir, que si ocurriera un incendio, esto serviría para cortar el que pudieran llegar las llamas a las viviendas. Esto tiene que tener su vegetación porque favorece a la velocidad del agua cuando llueve. López señala la mano del hombre como causante de los incendios ocurridos el pasado mes de agosto, al igual que ocurre con el de Estepona, en el que un bombero ha perdido la vida. Como el 95% de los incendios que son provocados por el ser humano, ¿no? Probablemente alguna hoguera que no se apagó bien y causó los incendios aquí en La Colina. Ya de hecho
el 90 y tantos % de los incendios que se producen, ahí tenemos la que tenemos aquí al lado de la península, ha sido producido por el hombre. Más sobre medio ambiente, los muestreos de aguas a cargo del Servicio de Medio Ambiente y el programa Éxito Escolar han llevado a la entidad humanitaria de Cruz Roja a otros ámbitos como los relacionados con la pandemia o la inmigración ilegal. La labor de Cruz Roja se hace extensiva al ámbito del medio ambiente y a nivel escolar, como explica Isa Brasero, responsable de comunicación. Hemos ido pues a la playa del Sarchal, pues ha sido una toma de muestras, recogida de plástico, conteo y clasificación de basuraleza, y además de todo ello, el programa de éxito escolar que durante todo el verano se ha reconvertido a ocio y tiempo libre para que todos los peques a los que asistimos, bueno, pues puedan estar entretenidos de alguna forma con Cruz Roja, haciendo muchísimas actividades. Ahora vuelve a reconvertirse en éxito escolar y comenzamos ya con todas las actividades. Los dispositivos se organizan en función de las misiones a desarrollar en cada momento y en qué campo se va a trabajar. De ahí la importancia de qué se atiende y cómo se hace. Pero si vamos a hacer una atención a inmigrantes, el dispositivo va a depender de cuántas personas estamos esperando que lleguen. Si van a llegar 2 o 3 personas, el dispositivo es sencillamente una ambulancia con toda su dotación. Si lo que va a llegar es una embarcación con más de 15 personas, pues se establece un dispositivo diferente. Siempre atendiendo a las necesidades, Cruz Roja dispone a un personal que depende de muchos factores, ¿no? ¿Qué se atiende y cómo? Hoy se han publicado en el BOE las instrucciones relativas a la conformación de las listas de aspirantes para ser designados como asesores o evaluadores en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación. Dicho procedimiento está inmerso en el Plan de Modernización de la Formación Profesional. El 20 de septiembre se va a elaborar el primer listado de las solicitudes. Y la UNED oferta microtítulos de grado y de máster. El plazo de inscripción permanece abierto hasta el 21 de octubre. El microtítulo se obtiene tras superar una cantidad determinada de créditos que el centro referencia en unas 25 horas de estudio. Los requisitos para inscribirse son idénticos a cualquier grado o posgrado, es decir, contar con el acceso a la universidad. La UNED anuncia la apertura de matrícula para 12 microtítulos de grado y 1 de máster, cuyo periodo de inscripción estará abierto hasta el 21 de octubre. Son títulos propios de corta duración y gran demanda social. La oferta en este tipo de estudio contempla microgrados en Historia de España, en aproximación a los estudios ingleses, lengua, literatura y cultura, en Historia, cultura y pensamiento en la Edad Moderna, en Historia, Cultura y Pensamiento Contemporáneo, siglo XX, Antropología Prehistórica, Antigüedad, Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, en Lingüística Inglesa, en Marketing y Estrategias Comerciales, y un microtítulo de máster en Biología Humana. Las asignaturas provienen de grados o másteres oficiales, lo que garantiza su calidad y de distintas facultades. Son títulos propios de la UNED que responden al objetivo de la Unión Europea de alentar la formación a lo largo de toda la vida, siendo la UNED la primera universidad en ofertarlos en toda Europa. La Consejería de Educación y Cultura mantiene a la venta las entradas para Los dioses y Dios, obra en la que los espectadores podrán disfrutar del trovador teatral Rafael Álvarez el Brujo. Los dioses y Dios es un recorrido sorprendente, emocionante y cómico por la mitología a la que se aferra el ser humano cuando se asoma al abismo de lo desconocido. Será el 2 de octubre a las 7:30 en el Teatro Auditorio del Rebellín. Las localidades disponibles tanto en taquilla como en la página web de la ciudad pueden adquirirse por un importe de 16 euros en patio anterior, 14 en el posterior, 12 euros en palco, 10 euros para los asientos con visibilidad reducida. De igual modo, se establecen descuentos de 2 euros para los colectivos habituales en todas las categorías. Y la Consejería de Educación y Cultura también ha puesto a la venta las localidades para el concierto Una postal de costa del pianista Juan José Sevilla, que albergará el Teatro Auditorio del Rebellín el 8 de octubre a las 9 de la noche. Nacido en Ceuta, Sevilla ha ofrecido recitales en múltiples salas de concierto de todo el mundo. Las entradas disponibles tanto en el teatro como en la web de la ciudad para la venta online pueden adquirirse a un precio único de 4 euros.
Pues vamos ya con la información meteorológica. La previsión para mañana presenta cielos cubiertos con riesgo de precipitaciones y temperaturas sin cambios sustanciales. El viento cambiará a oeste. Para el jueves no se contemplan lluvias y sí un ligero aumento de la temperatura máxima. El viento seguirá soplando de poniente. Esta tarde ha tenido lugar la conferencia dentro del ciclo Investigar Ceuta, Ceuta, un largo siglo de frustración, 1767-1906, a cargo de Eloy Martín Corrales. La cita ha sido en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. Hemos conversado con el investigador minutos antes del inicio de la ponencia. Continúan las conferencias históricas sobre Ceuta en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. Esta tarde el investigador e historiador Eloy Martín ha abordado la conferencia que porta por título Ceuta, un largo siglo de frustración, 1767-1906. En la que en la ciudad se despiertan muchas esperanzas de crecer económicamente, políticamente, demográficamente, y finalmente esas esperanzas se frustran o el crecimiento en todos los órdenes es muy mediocre. El primer hito es 1767, es el primer tratado de paz, amistad y comercio de España y Marruecos, que beneficia a Ceuta en un primer momento, se puede comerciar con el país vecino, pero después los problemas políticos, económicos, sociales de Marruecos y de la propia España, las guerras napoleónicas, las guerras carlistas, etcétera, etcétera, va a hacer que esos dos países, España y Marruecos, se vuelvan de espalda. También Ceuta. Lógicamente eso supone un empobrecimiento de Ceuta desde el punto de vista comercial, mercantil, y eso impide que la ciudad crezca. Vamos ya a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Nos vamos a 1906, la conferencia de Algeciras, en la que la burguesía local y por supuesto también el ejército apoya, digamos, esta esperanza, se vivía como esperanza, esa aventura bélica por la que se suponía que Ceuta iba a ser la capital, o si no, digamos, el centro neurálgico del protectorado. Finalmente, la expansión española en África, el protectorado español de Marruecos, va a significar de una vez por todas el espectacular crecimiento de esta ciudad, que se convierte ya en una ciudad burguesa, en expresión de José Antonio Alarcón. El investigador es caballa, pero en la actualidad reside en Barcelona. Es 14 de septiembre. La mejoría en los indicadores de la pandemia van poco a poco alimentando la posibilidad de que las medidas de prevención, de precaución se vayan relajando y con ello podamos ir paulatinamente de vuelta a lo más parecido a la vida anterior a la llegada del virus. Sin ir más lejos, el obispado, como les hemos contado, ha decidido que los pasos de Semana Santa volverán a las calles. Una buena noticia que podría venir precedida de otras similares en las próximas semanas. Mucha parte de que esto sea así depende de nosotros. Ahora el deporte con Jorge Castro. Mañana volvemos a las 2:15. Buenas noches.